Mi nombre es Noemí Saboya, soy vicepresidente de CADIME y en nombre de toda la comisión directiva quiero agradecer sinceramente por acompañarnos en esta jornada tan significativa. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de distinguidos expertos en el campo de la trombofilia y la salud. Este webinario es una oportunidad para profundizar los diversos aspectos de la trombofilia, desde su diagnóstico y tratamiento hasta el impacto en los pacientes. Para ello vamos a contar con la presencia de la doctora Mariela Gerde, que es médica de la UBA, especialista en trombofilia y jefa del Servicio de Ginecología y Embarazo del Hospital Austral. También es docente de la especialidad que está avalada por la CONIAB. La doctora Verde abordará los diferentes tipos de trombofilias, tanto hereditarias como adquiridas, su diagnóstico, tratamiento y la importancia en el diagnóstico precoz. Además, compartirá los resultados de la campaña realizada el año pasado en la detección precoz de trombofilias, por supuesto. Luego, a continuación, estará compartiendo sus experiencias la señora Ivana Arigos, que es la presidenta de la Asociación Civil de Trombofilia y Trombosis de la República Argentina y Latinoamérica. La señora Arigos ofrecerá una visión desde la perspectiva de los pacientes. Hablará sobre el trabajo de la asociación y presentará datos actualizados sobre la prevalencia de la trombofilia en la Argentina. También destacará la distinción que se recibió de por la campaña realizada y por el Honorable Consejo Legislativo de la Provincia de Buenos Aires y nos invitará a participar de futuras iniciativas. Y por último, el doctor Maximiliano Irizarry, que es bioquímico y PhD en ciencias biológicas, con una gran experiencia en investigación, desarrollo e innovación. Bueno, tiene un extenso currículum y una vasta experiencia, tema que no vamos a abordar en este momento, pero lo más importante es que el doctor Irizarry presentará el kit para el diagnóstico de trombofilias hereditarias desarrollado por SEB Biotech y discutirá la alianza con CADIME en el proyecto de apertura de los nodos en el Instituto Universitario de UDPT y en Carlos Paz en el Instituto del Dr. Di Rienzo. Como así también los avances en el proyecto de federalización y democratización del diagnóstico precoz. Estamos convencidos que la información y las perspectivas que compartirán nuestros expertos enriquecerán nuestros conocimientos y permitirá avanzar en el diagnóstico y tratamiento de las trombofilias hereditarias. Entonces, con ustedes, la doctora Mariela Gerda. Bueno, muchas gracias, Noemí. Bueno, a mí me toca entonces eh, hablarles de las trombofilias. ¿Me escuchan bien hoy? Perfecto. Qué Sí, bueno. perfecto. Bueno, bueno, entonces, la trombofilia significa predisposición a la trombosis y tenemos dos tipos de trombofilia. Una es la adquirida, que está representada por el síndrome antifosfolipídico, y la otra es la hereditaria. Para hablar de trombofilia me voy a basar en lo que dicen las guías de práctica clínica más importantes de la especialidad, como el Royal College y el American College, y también contarles algunas novedades que se hablaron en los congresos de la especialidad en el último tiempo. Entonces, una mujer, sobre todo con trombofilia, tiene tres riesgos. Uno es el riesgo obstétrico en el momento que está embarazada, pero también a lo largo de su vida tiene riesgo de trombosis y tiene un riesgo cuando quiere tomar algunos tratamientos hormonales. Entonces vamos a enfocar estos tres riesgos. Bueno, esta diapo me encanta porque resume un poco todo, ¿sí? Entonces, las trombofilias pueden ser adquiridas o hereditarias. Si hablamos de trombofilia adquirida, principalmente nos interesa el síndrome antifosfolipídico, que es una patología autoinmune que se asocia con trombosis y se asocia con complicaciones obstétricas. Y esto tiene nivel 1 de evidencia. Nadie discute que el síndrome antifosfolipídico se asocia con estas dos cosas.
Después están las trombofilias hereditarias. Y las trombofilias hereditarias pueden ser o por déficit de una mutación, por déficit de una proteína anticoagulante o por una mutación genética. Las trombofilias hereditarias tienen una fuerte asociación con trombosis y el año pasado quedó como, ya está, quedó terminantemente aclarado que las trombofilias hereditarias no se asocian con abortos del primer trimestre. Este es un trabajo, después les voy a comentar rápidamente, pero bueno, esto quedó ya descartado y hay que ver si se asocian con fetos muertos, desprendimiento de placenta, parecería que sí, pero esto sigue en estudio. Entonces, ¿cuál es la importancia de estudiar una trombofilia? Si una paciente tiene una trombofilia adquirida y no hace tratamiento, las posibilidades de tener un embarazo con un recién nacido vivo de término son del 10 al 20%, mientras que con tratamiento eso cambia a 80-90%. Es decir, que a esta mujer le cambia radicalmente el pronóstico si nosotros le damos tratamiento. Entonces, ¿qué pedimos para diagnosticar trombofilias adquiridas? ¿Y a quiénes le vamos a estudiar trombofilias adquiridas? A pacientes que han tenido 3 abortos espontáneos consecutivos, chiquitos, de menos de 10 semanas, o 1 o más abortos de más de 10 semanas. Una paciente que haya tenido una trombosis en cualquier lugar del cuerpo, o si tiene una disfunción placentaria, por ejemplo, una preeclampsia, una restricción de crecimiento antes de las 34 semanas. Todas estas serían las indicaciones de estudiar trombofilias adquiridas. ¿Y qué le vamos a pedir? Bueno, anticoagulante lúpico, anticardiolipinas y anti-beta-2 glicoproteínas. Estas tienen que estar presentes en por lo menos 2 ocasiones separadas de 12 semanas entre una y otra. ¿Y por qué esto? Porque los anticuerpos a lo largo de la vida fluctúan, ¿sí? Son como, a mí me gusta este dibujito de la montaña rusa, pero es así, los anticuerpos de cualquier enfermedad autoinmune van a fluctuar a lo largo de la vida. Entonces, yo siempre insisto con esto, si uno tiene una alta sospecha de que una paciente pueda tener una trombofilia adquirida y el primer laboratorio le dio negativo, dos cosas. Una, que el laboratorio sea de confianza, fundamental. Y la otra es que si tenemos alta sospecha, repetir este laboratorio separado de 3 meses, porque a veces justo cuando lo pedimos el anticuerpo no estaba activo y después se puede activar. Entonces, según el criterio de Sydney, para ponerle el sellito a una paciente, bueno, usted tiene una trombofilia adquirida, necesitamos tener 2 veces laboratorio positivo y algún criterio clínico, que puede ser una trombosis o una complicación obstétrica. Bien. Pasemos entonces ahora a las hereditarias. Bueno, las hereditarias, como dijimos antes, pueden ser o estar dadas por una mutación genética, que es lo que nosotros estamos estudiando con el kit que desarrollaron la gente de Set Biotech, o por déficit de proteínas anticoagulantes. ¿Por qué son importantes las trombofilias hereditarias? Porque son responsables de la mitad de las trombosis que ocurren en el embarazo. Muchas veces llega una paciente a la guardia con una TBP y lo primero que decimos es hacerle una subbeta, o sea, descartar que no esté embarazada y si está embarazada, pedirle un factor 5 de Leiden, porque es como lo más frecuente, ¿sí? Paciente con trombosis, está embarazada, lo más probable es que tenga un factor 5 de Leiden. Bien, no se asocian con abortos tempranos, pero parecería que sí se asocian con muertes fetales tardías. ¿Y cuáles son las trombofilias hereditarias que quedaron en carrera? Porque algunas quedaron, se las sacó dentro de la rutina de estudio de trombofilias. Las que quedaron vigentes son antitrombina 3, proteína C, proteína S, factor 5 de Leiden y protrombina G2210A. La proteína C y la proteína S son proteínas anticoagulantes, que en el embarazo todas las mujeres las tienen disminuidas, entonces no se deben pedir en el embarazo. Y dentro de las genéticas, el factor 5 de Leiden y la protrombina G2210A, cuando son mutaciones homocigotas, constituyen lo que nosotros llamamos trombofilias hereditarias de alto riesgo. ¿Sí? ¿Y por qué son de alto riesgo? Porque el riesgo de trombosis es 12 veces si son heterocigotas, pero 80 veces si son homocigotas. ¿Y cuáles quedaron excluidas? Bueno, la lisis de globulina, el PAI, porque el PAI 4G, 5G está presente en el 50% de la población,
Y la metilente traidofolato reductasa solo tendríamos que pedirla si la paciente tiene una hiperhomocisteinemia. Si no, no sería necesario pedirla. Bueno, vamos a hablar un poquito de la campaña. ¿Y por qué fue útil la campaña? Porque nos permitió tener por primera vez estadísticas en la Argentina de la prevalencia de las trombofilias hereditarias. Em, la prevalencia en Europa es del 3 al 5% en la población caucásica, pero aumenta un 12 o un 30% en personas que tienen familiares con antecedentes de trombosis. ¿Y qué pasa en la Argentina? Bueno, en la Argentina el año pasado, Maxi y todo su equipo, junto con Ivana Ríos, decidieron hacer esta campaña que fue gratuita, que transcurrió entre abril y agosto del 2023, en donde se entrevistaron más de 100 mujeres, pero se pudieron estudiar 77 mujeres entre 18 y 65 años que tenían o antecedentes personales de trombosis o algún familiar de primer grado con trombosis o trombofilia hereditaria. Se analizaron el factor 5 de Leiden y la protrombina G2210A. Las pacientes primero completaban un formulario. Si reunían criterios para que yo las viera, yo las volví a entrevistar, y si la paciente reunía los criterios, ahí iban o a RedLab o a Fundagen y se extraía la muestra, y después nosotros volvimos a tener una segunda entrevista donde le comunicábamos el resultado. Bueno, ¿y qué pasó? Que lo que vimos es que en la Argentina la prevalencia de estas dos trombofilias hereditarias en mujeres con antecedentes o familiares de primer grado es del 18%, mientras que en la población caucásica en general es del 2 al 5%. Por eso es importante tener esto en cuenta. Bien. Les cuento así rápidamente este estudio, el ALIFE 2, que fue un estudio que duró un montón de años, más de 10 años, a pacientes con trombofilias hereditarias y antecedentes de abortos. A un grupo se le dio heparina y al otro les daban placebo, y lo que se vio es que la cantidad de nacidos vivos fue la misma. Entonces, este trabajo, que fue un randomizado, prospectivo, muy bien diseñado, determinó que, bueno, que las trombofilias hereditarias no se asocian con abortos del primer trimestre. Las trombofilias hereditarias son las campeonas de la trombosis. O sea, si uno tiene que decir una palabra de trombofilia hereditaria es trombosis, ¿sí? Nada, son muy protrombóticas. Y la trombosis puede ser desde un tromboembolismo pulmonar, una ACV, una trombosis venosa profunda o un infarto. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que una de cada 4 personas se muere por una trombosis. Una de cada 4. Esto es a nivel mundial. Y el 60% de estas trombosis ocurren cuando los pacientes están internados. Hay más de 10 millones de trombosis al año en el mundo. Entonces, por eso cobra importancia estudiar trombofilias hereditarias, porque es una causa muy frecuente de muerte y muchas veces son prevenibles. Entonces, en los países desarrollados, que no tienen los mismos problemas que tenemos nosotros en cuanto a la muerte de la mujer durante el embarazo o en el puerperio, en los países europeos, la principal causa de muerte en la mujer cuando está embarazada es la trombosis. Entonces, todos los países de Europa están muy preocupados con esto, y en todos los congresos se habla un montón de cómo prevenir la trombosis en las mujeres embarazadas. ¿Y por qué pasa esto? Porque el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad. Todas las mujeres embarazadas coagulan más, disminuyen todos los factores, digamos, anticoagulantes, y aumentan los procoagulantes, y eso está hecho para que el día del parto no se desangren. Pero entonces las pacientes con trombofilia aumentan mucho más su riesgo de trombosis. En el embarazo se cumple la tríada de Virchow, que es: hay éstasis venoso, hay alteración de los componentes de la sangre y hay cambios en la pared de los vasos. Está todo preparado para que la mujer pueda tener una trombosis. Y acá aparecen los otros factores de riesgo de tener una trombosis, que es la herencia. La herencia, como en tantas otras cosas, no condena. Tener un familiar de primer grado, o sea, un padre, una madre o un hermano que haya tenido una trombosis antes de los 50 años, aumenta en esa mujer embarazada
4 veces el riesgo de desarrollar una trombosis. Es casi igual que si lo hubiera tenido ella misma. Y el otro antecedente que aumenta el riesgo de trombosis es si la paciente tuvo una trombosis previa. Y miren esto, si una paciente tiene un factor 5 de Leiden heterozigota y tuvo una trombosis, cuando se embaraza tiene 10% de posibilidades de volver a repetir una trombosis. Pero si tiene un déficit de antitrombina 3, 40% de riesgo de repetir una trombosis. Entonces, todas las sociedades internacionales sacaron un comunicado ya hace unos años en donde en todos los centros que se desarrolle la obstetricia tienen que tener un protocolo de tromboprofilaxis, todos. ¿Sí? Nosotros tenemos, en el Austral adoptamos el protocolo del CHEST, que nos resulta como, no sé, está en la línea media, porque hay algunos que le dan tromboprofilaxis a todos los pacientes y hay otros que no le dan a ninguna. Bueno, nada, el del CHEST para nosotros es de los mejorcitos, así que nosotros usamos ese. Pero bueno, todos los centros obstétricos tienen que tener una guía de tromboprofilaxis. ¿Y qué dicen las guías internacionales del 2023 en cuanto a qué mujeres tienen que estudiarse trombofilias hereditarias? Serían estas 3 situaciones. Mujeres que tienen deseo de embarazo o quieren tomar anticonceptivos con estrógenos o un tratamiento hormonal, por ejemplo, en la perimenopausia, que esos tratamientos contienen estrógenos y tienen un familiar con antecedente de trombosis o una trombofilia de alto riesgo. Antes de que el médico le indique el tratamiento hormonal, debería descartar una trombofilia. La otra situación es pacientes con cáncer y antecedentes familiares de trombosis, porque el cáncer también es una condición protrombótica, entonces si el paciente tiene antecedentes familiares de trombosis hay que descartarles trombofilias hereditarias porque cambia la tromboprofilaxis. Y el tercer caso sería parientes de primer grado, o sea, padre, madre o hermano, con antecedentes familiares de trombosis para identificar cuál es la trombofilia familiar. Bueno, hasta acá fue el diagnóstico, entonces hablamos trombofilias adquiridas, trombofilias hereditarias, tomamos aire, vamos a hablar un poquito del tratamiento. El tratamiento clásico de las trombofilias es aspirina, 100 o 150 miligramos, ahí va a depender del riesgo de preeclampsia o restricción de crecimiento, y enoxaparina, 40 o 60 miligramos, esto va a depender del peso de la paciente, esa es la dosis de profilaxis. Y el tratamiento se hace durante todo el embarazo y de 2 a 6 semanas del puerperio. La aspirina se toma a partir de las 20 horas y la heparina a la mañana. La dosis de profilaxis es 40 a 60 miligramos día y si la paciente tiene un antecedente de trombosis y ahí la tenemos que anticoagular, la dosis es 1 miligramo kilo cada 12 horas. Bueno, este es un poquito nuestros resultados en estos hace 20 años más o menos, un poquito más que estoy a cargo de la sección de trombofilia de embarazo en el Austral, y en este tiempo hemos tratado 7.500 pacientes. De las pacientes tratadas tuvimos 92% de nacidos vivos, y en general pesaron 3,2 kilos y nacieron a las 38 semanas. Tuvimos 8% de abortos, 6% de restricción de crecimiento y 2% de preeclampsia. Estos porcentajes son muy bajos si tenemos en cuenta que son pacientes con trombofilia que sin tratamiento tendrían un riesgo más o menos de un 30%. Y casi no hemos tenido muertes fetales después de las 14 semanas. Todo esto es muy bueno para transmitirle a los pacientes, sobre todo a las que tienen fetos muertos de término, que tienen mucho miedo de volver a pasar por esa situación. Tampoco hemos tenido ningún sangrado excesivo. Bien, ahora todo muy lindo, pero como todo en la vida, nada es 100% efectivo. Hay un 20, un 30% según la literatura de pacientes con un síndrome antifosfolipídico que a pesar del tratamiento les va mal. Vuelven a tener un aborto, un feto muerto, preeclampsia, restricción de crecimiento. Hasta el año pasado no se sabía cuál era el mejor esquema terapéutico para estas pacientes y bueno, el año pasado se terminó de definir que la mejor droga para, digamos, la primera línea de tratamiento en SAF refractario es la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es un potente inmunomodulador, es un antiinflamatorio y tiene algo de función antiagregante plaquetaria. Esta es la droga que toman los pacientes con lupus, por ejemplo. Bueno, nosotros publicamos un trabajo en 2021 en Thrombosis Research, donde evaluamos pacientes con SAF refractario a un grupo
les dimos aspirina, heparina e hidroxicloroquina, y al otro grupo le dimos aspirina y heparina. Al grupo que le habíamos dado tratamiento clásico con aspirina y heparina tuvo 62% de nacidos vivos. Pero el grupo que le agregamos hidroxicloroquina tuvo 97% de nacidos vivos. Es decir, que el agregado de hidroxicloroquina le mejoró un 35% la tasa de nacidos vivos, con muchas menos complicaciones, 8% versus 37%. Y el año pasado salió este review internacional de manejo de SAF refractario, donde establece como primera droga a la hidroxicloroquina. Bueno, tuvimos la suerte que citaron los resultados de nuestro trabajo en este review. Bien, nada, la paciente tuvo su bebé, se puso fit y ahora no quiere quedarse embarazada y entonces viene a la consulta porque se quiere cuidar. Y entonces acá es donde aparece el otro gran riesgo de las pacientes con trombofilia, que es la trombosis por la toma de anticonceptivos. Esto es algo que había salido en La Nación hace unos años, en 2017, que decía, ¿es verdad que tomar anticonceptivos aumenta el riesgo de trombosis? Sí, es un riesgo real. Los estrógenos aumentan el riesgo de trombosis y algunos progestágenos también. Las pacientes, por ejemplo, con un factor 5 de Leiden heterozigota tienen un riesgo 35 veces mayor de tener una trombosis si toman anticonceptivos con estrógenos, pero si el factor 5 de Leiden es homocigota, 90 veces más. Por suerte, el riesgo absoluto es bajo, 1 a 3%. Entonces, este es una pirámide que hice hace un tiempo poniendo el riesgo que tiene cada hormona. Estrógenos totalmente contraindicados en pacientes con trombofilia podrían recibir desogestrel o drospirenona. Ahora hace 2 o 3 años salieron las drospirenonas vía oral para anticoncepción sin estrógenos. Y el más seguro, porque es el más probado, es el levonorgestrel, que hay comprimidos, pero también es el diumirena, por si alguno lo escuchó nombrar. Ese DIU que libera progestágenos se puede usar en pacientes con trombofilia. Les digo esto porque esta es una pregunta muy frecuente de los ginecólogos. Y sí, pueden usar el diumirena. Bien, bueno, para ir terminando algunas recomendaciones, entonces evitar la vida sedentaria, esta es la Barbie que se dejó estar. Las pacientes con trombofilia, si viajan en avión, viajes largos de más de 8 horas, tienen que hacer tromboprofilaxis, tienen que evitar fumar y, por supuesto, contraindicado anticonceptivos con estrógenos. Bueno, entonces, un poco recordar esto, tener en cuenta que la trombosis es una de las causas, las principales causas de muerte y se puede prevenir. Por eso creo que el mensaje es que hay que tener un abordaje responsable de las trombofilias. Y para terminar, les dejo este mensaje de Steve Jobs que, esperen que no lo puedo leer completo. No, porque dice que las personas que están lo suficientemente locas como para creer que pueden cambiar el mundo son quienes lo cambian, ¿sí? Y yo estoy convencida de eso. O sea, hoy nadie se imagina la vida sin un iPhone o sin un teléfono inteligente, pero la verdad que cuando a él se le ocurrió meter una computadora enorme en el bolsillo, parecía una locura. Y bueno, yo creo que cuando Maxi y Ivana se juntaron hace muchos años y firmaron este acuerdo de participación y de colaboración, no se hubieran imaginado que iban a terminar haciendo la primera campaña en la Argentina para evaluar prevalencia de trombofilias hereditarias. Así que, bueno, mis felicitaciones para ellos y, bueno, las dejo. Agradecemos la presentación de Mariela, excelente como siempre, la verdad muy detallada. Y además, sobre todo la importancia del estudio de las trombofilias, no solo en las pacientes embarazadas, sino también el riesgo que tienen todas las pacientes, todas las personas mayores. O sea que realmente trombofilia debería extenderse a casi toda la población prácticamente de riesgo. Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra a la doctora Ivana Arigos, que Doctora. es doctora, bueno, la señora, pues, doctora, rápidamente te vas a convertir en doctora, sí señora. La señora Ivana Arigos, que es la responsable de la Fundación de Trombofilia de la República Argentina y de la organización, que es una ONG
Y bueno, con ella seguimos. Muchas gracias, Noemí. Bueno, excelente como siempre. Bueno, para quienes no saben, yo siempre digo, la doctora Mariela Gerde es la número uno y la tenemos en Argentina, pero, a ver, muy conocida en todo el mundo y atiende muchas pacientes en todo el mundo. No soy doctora, pero quieren hacerme doctora, va a tener que estudiar. Sí, tengo un título universitario, pero que van a entender a lo largo de que voy a ir explicando cómo funciona nuestra ONG, van a entender por qué terminamos como terminamos. Soy martillera y corredora pública y muchísimos años me dediqué al desarrollo inmobiliario. Entonces, ¿qué hago desde mi profesión? Era unir, básicamente, unir partes. Bueno, y ahí empezó este tema por ser paciente con trombofilia. Yo tengo trombofilia adquirida y trombofilia hereditaria. Y todo un historial familiar de trombosis, familiares directos con cáncer, como contó la doctora Herder. La Asociación Civil Trombofilia y Trombosis Argentina entonces nace por el 2014 y es una ONG que está en todo el país, digamos a nivel nacional, y tenemos también presencia en Latinoamérica, sin fines de lucro, que está destinada a la difusión sobre la trombofilia, es lo que más nos toca y tenemos ese grato trabajo, el apoyo científico, ¿sí? En todo lo que podemos, hacia ahí, la prevención de la trombosis, la asistencia de quienes la padecen y la ayuda a sus familiares también. Y en esto estamos constituidas por más de 22.000 familias en todo el país. Lo que hacemos, y ahora van a entender por qué mi profesión, fue crear una gran red en todo el país donde, como sabrán ustedes, como contó la doctora, el anticoagulante, que es la enoxaparina, la heparina bajo peso molecular, es un medicamento muy costoso. Y hoy hay problemas, no solo de hoy, sino de hace muchos años, con la cobertura médica, ¿no? Con la cobertura desde las prepagas, las obras sociales y hasta del Estado también, sobre los tratamientos. Entonces creamos esta gran red en todo el país donde asistimos con esta medicación a aquellas personas que tienen que hacer el tratamiento. Empezamos por el embarazo, que era lo que nos tocaba más de cerca, porque esta asociación civil comenzó con un grupito muy chiquito de mujeres y se fue expandiendo y bueno, creció mucho. Y a esta red que creamos, que era conectar quien necesitaba, con quien tenía ese producto que le sobraba de un tratamiento anterior, bueno, eso fue lo que fue, creando esta red en todo el país y después fue ampliándose como fuimos creciendo y también cubrimos tratamientos a pacientes niños y adultos, a pacientes con trombosis y a pacientes oncológicos. Entonces, en lo personal, y con este grupo chiquito de mujeres, por allá por el 2014, veíamos que algo no funcionaba bien, desde el lado de la mirada del paciente, ¿no? Siempre hablando. Entonces, además de crear esta red de la asociación civil, pensamos en un proyecto de ley, como ustedes algunos sabrán, y venimos presentando ese proyecto de ley hace 2 periodos consecutivos legislativos que, bueno, va perdiendo el estado parlamentario. Básicamente, yo me encontraba cuando iba a presentar el proyecto de ley y pasaba a a las comisiones, sobre todo de salud, claro, los legisladores con buen criterio preguntaban a quiénes podían beneficiar esta ley, porque por supuesto hay un presupuesto también, ¿no? Entonces me pedían estadísticas y no las sabía. Tuvimos la primera audiencia pública también por el 2018 en el Ministerio de Salud de la Nación, que en ese momento estuve reunida con el ministro de Salud, que era el doctor Rubinstein, y no había estadísticas. E increíblemente en Argentina no existen estadísticas sobre esta problemática y desde el año 90 que no hay estadísticas en nuestro país. Entonces era como, perdón si hablo muy en criollo, como el huevo y la gallina. ¿Por dónde empezamos? Claro. Entonces ahí sonó el teléfono y apareció el doctor Irizarry
después de la pandemia, que estaba abocado en el desarrollo de este kit que se puso a prueba en la campaña, porque ya habían desarrollado un kit sobre la detección precoz del COVID. Y el COVID, como saben ustedes, en su etapa final, provocaba una trombosis. Entonces, ahí Maximiliano se contactó conmigo, dijo, estamos en Serviotech elaborando, desarrollando este kit y nos interesa saber sobre las trombofilias hereditarias. Y firmamos un convenio de colaboración mutua en el 2021. Bueno, el desarrollo, ellos siguieron su trabajo y el año pasado Maximiliano propuso, gratamente para mí, porque como dijo Mariela, nunca hubiéramos pensado, para mí pero no podía imaginarme que íbamos a hacer la primera campaña en Argentina sobre las trombofilias hereditarias y que tenía un doble beneficio. A ver, podíamos darle diagnóstico precoz a mujeres entre 18 y 65 años que no habían pasado por pérdidas de embarazo. Y además de eso, nos arrojaba por primera vez en nuestro país las famosas estadísticas que faltaban. Entonces, manos a la campaña, armamos equipos de trabajo eh, y primeramente llamamos a 100 mujeres. ¿Cómo se organizó la campaña? Había, como le decimos, equipos de trabajo a cargo de la doctora Mariela Gerde, el equipo médico, a cargo del doctor Irizarry, el equipo de los laboratorios y a cargo nuestro, junto conmigo, la vicepresidenta de la ONG es la señora Mercedes Blanco, eh, que estábamos a cargo de la convocatoria de lo que fue la campaña. Entonces, organizamos muy bien, los equipos fusionamos muy bien y, como dijo la doctora Gerde, la campaña duró desde abril a agosto. Realmente tampoco imaginamos que el trabajo iba a ser tan arduo. Pensamos que era un tiempo larguísimo y realmente trabajamos muchísimo porque, bueno, teníamos que desarrollar, por supuesto, un plan estratégico para la convocatoria. Entonces, no solo que hicimos un gran trabajo en todo el país de convocatoria en los medios, no solo en los medios periodísticos, por radio, televisión, en todas las provincias, sino también en las redes sociales. Convocamos a muchas cuentas, que yo las llamo las cuentas amigas, en lo que son las redes sociales, en todo lo que tiene que ver con lo que es la fertilidad, los embarazos, y bueno, y así fue realmente una campaña muy exitosa. Hicimos un spot también donde se convocó a una familia con trombofilia hereditaria, efectivamente, donde nuestra vicepresidente Mercedes Blanco fue la cara de la campaña. Y bueno, llegó el día que había que lanzar la campaña. La doctora Mariela Gerde hizo un cuestionario muy minucioso donde había ciertos criterios de selección. Entonces, prevalecía el criterio de aquellas mujeres que habían tenido o una trombosis clínica o habían tenido o tenían un familiar diagnosticado con una trombofilia hereditaria o que tenían familiares directos que habían tenido una trombosis. Entonces, se iban inscribiendo en un formulario y mantuvimos el orden de inscripción. Cuando lanzamos el formulario, la apertura del formulario, la inscripción, digamos, que fue el 27 de abril del 2023, la primera media hora colapsó el sistema, nunca lo imaginamos. Tuvimos en esa primera media hora 400 inscriptas y al día siguiente ya teníamos 573 mujeres inscritas. Nos superó ampliamente porque, bueno, ese número, hoy nos damos cuenta que
no solo resaltó la importancia del estudio y el resultado, como lo anunció la doctora Mariela Gerde, que arrojó que el 18.18% de la población estudiada tiene una trombofilia hereditaria y que contrasta contra el 3 o el 5% de lo establecido para la población en Latinoamérica. Eso pudimos demostrar y fue muy importante este hecho en particular, pero también pudimos entender que esta campaña a nivel nacional, que convocaba, ¿no?, totalmente gratuita, se presentaron, si bien hubo una inscripción muy grande, se presentaron 77 mujeres. De las 100 mujeres que habían sido seleccionadas por orden y al criterio y habían sido atendidas por la doctora Mariela Gerde, la doctora Mariela Gerde atendió personalmente 100 consultas en ese tiempo. Bueno, ¿qué pasaba con el resto? Bueno, y es que no podían viajar, no tenían recursos desde el interior del país para venir a Buenos Aires a hacerse los estudios. Entonces eso también fue importante porque nos dimos cuenta que hay una falta de acceso al diagnóstico en el interior del país y es lo que tenemos como propósito, en eso coincidimos todos los equipos que intervenimos en esta campaña, en que lo primordial es llegar, ¿no? Llevar al interior del país también el acceso oportuno, precoz, hacia el diagnóstico, ¿no?, y la prevención, sobre todo de la trombosis, tanto para hombres como para mujeres. Bueno, vuelvo a repetir, el resultado fue muy elevado, el 18.18% de esa población estudiada padece trombofilia hereditaria. Desde la asociación civil, nuestro objetivo particular era establecer un nexo causal entre esas pacientes estudiadas y las que tenían, sobre todo, familiares directos con trombosis o familiares directos ya diagnosticados con una trombofilia hereditaria que casualmente habían tenido pérdidas de embarazo. Si bien las que se estudiaban no tenían pérdidas de embarazo, pero sí tenían una familiar directa, una hermana que había perdido un embarazo. Eso es lo que nosotros pudimos comprobar. Entonces, como dijo la doctora Gerde, hay mucho estudio sobre las trombofilias hereditarias que no son causantes de las pérdidas del embarazo en el primer trimestre, pero sí tenemos registro de que son causantes de trombosis en la mujer embarazada y que, bueno, causalmente familiares directos sí habían perdido embarazos en el primer trimestre. Para nosotros fue sumamente importante esto y también es importante encarar, y en eso estamos trabajando, una segunda campaña donde podamos brindarles el acceso al diagnóstico a todas esas mujeres que quedaron fuera de la campaña el año pasado. Es muy importante esto. También me gustaría decirles que la doctora Mariela Gerde, además de esas 100 mujeres que entrevistó, después tuvo una segunda entrevista, así que se fueron 200 entrevistas en total, donde una por una les dio su diagnóstico. Un trabajo realmente muy arduo, pero que lo hizo con suma responsabilidad y nos guió en todo en esta campaña con mucha seriedad y, como siempre digo, con todo el amor que ella tiene a su profesión y a todas las pacientes. Nosotros desde la Asociación Civil nos interesa mucho recalcar que en el interior del país hay mucha carencia de especialidad en el tema. Las pacientes se encuentran que van a un consultorio médico y se encuentran, por ejemplo, ¿no?, con frases como, no, ya tuviste un embarazo, es imposible que tengas una trombofilia porque ya fuiste mamá. Y, a ver, esto no es así.
la doctora puede intervenir si quiere y puede aportar, pero una mujer que ya tuvo un hijo vivo, eso no quita que no pueda tener complicaciones en embarazos siguientes, posteriores, y que pueda inclusive tener, luego de un embarazo normal, una trombofilia adquirida, o que, como explicó sobre los déficits de las proteínas, bueno, a ver, en un embarazo puede ser normal y en el siguiente pueda tener complicaciones, incluso una trombosis. Entonces, intentamos encarar y tener una mirada distinta, no solo ahora apuntando como hacíamos en un principio que se inició la ONG, que ese fue el propósito, no solo desde el embarazo, las pérdidas del embarazo, sino también, más que nada, desde el cuidado de la mujer embarazada que quizás no sabe que tiene una trombofilia hereditaria y que tiene un alto riesgo a tener una trombosis durante el embarazo, además de una pérdida del embarazo, ¿no? Y esto también voy a citar a la doctora, bueno, ¿qué pasa después de que ya tuvo su bebito? No quiere tener un embarazo. Y bueno, a ver, está buenísimo que se pueda planificar, ¿no? La maternidad, la paternidad. Entonces, acuden a un ginecólogo y ahí es muy importante, también previo al embarazo, más importante todavía, ¿no? El tener el diagnóstico de trombofilia hereditaria para que no se vaya con una receta médica indicando un anticonceptivo con estrógenos, o sobre todo también cuando deciden interrumpir un embarazo y se vayan con la indicación de la pastilla del día después, que es altamente puede provocar una ACV o una trombosis en cualquier lugar del cuerpo a una paciente, a una mujer con trombofilia hereditaria sobre todo. Entonces, creemos en que hace falta capacitación a los médicos del interior, sobre todo. Muchas pacientes tienen que recurrir a Buenos Aires a hacerse los estudios porque los laboratorios son muy poquitos los que hacen estudio de trombofilias en el interior del país. Y también, bueno, por esto que decía, la falta de capacitación hace que las mujeres en el interior del país son las que más pérdidas de embarazo padecen, y algunas pasan por más de 8, 9, 10, 11 pérdidas de embarazo, ni hablar cuando son derivadas a centros de fertilidad y no se las estudia por trombofilia y se les da un diagnóstico de infertilidad sin causa aparente, sin haber estudiado o descartado una trombofilia, y se pierden muchos años de fertilidad, muchos años fértiles, ¿no? En la mujer. Entonces, bueno, después aparecen, por supuesto, la doctora Gerde y otras médicas reconocidas, pero son casos que su mayoría ya padecieron muchos años perdidos y pérdidas de embarazo, y que logran, por supuesto, un embarazo a término gracias a ella. En cuanto a lo que es los últimos 2 años, nosotros tenemos una estadística que, bueno, sobre las distintas provincias del interior, Santa Fe es la que lleva a la cabeza. Tenemos 89 nuevas pacientes los últimos 2 años con diagnóstico de trombofilia, Mendoza con 74, después le sigue Córdoba con 71 pacientes, Tucumán con 43, Entre Ríos con 33 mujeres, Santiago del Estero 22, y ahí empieza a bajar. San Juan 20, Salta 19, Catamarca 13, Corrientes también 13, Jujuy 12, Río Negro 11, Misiones 10, San Luis 9, Neuquén 7, La Pampa 7, Chaco 6, Chubut 3, La Rioja 2, Formosa 2 y Tierra del Fuego 2. Por supuesto que acá hay un factor habitacional, o sea, que incide, pero también me gusta resaltar que La Pampa y San Luis son las 2 provincias que menos problemas tienen en cuanto a las coberturas médicas
y diagnóstico. Por eso siempre estas estadísticas ustedes entiendan que es sobre la problemática. Nosotros recibimos personas que, a ver, tienen problemas de asistencia, no pueden llegar al diagnóstico, ya han pasado por muchas pérdidas de embarazo y que además no pueden llegar a que les cubran la medicación. Dicho esto, creo que lo único que me falta decir es que tuvimos, bueno, algo muy lindo que fue la declaración de interés legislativo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde se reconoció la importancia de la campaña, si bien fue a nivel nacional, pero esta campaña fue más, digamos, estudiada las mujeres de Buenos Aires, ¿no? Y realmente es algo, un paso muy importante esta declaración, porque desde los legisladores reconocer qué importante es que empecemos a hablar de políticas públicas de prevención en nuestro país, ¿no? Donde, como contaba la doctora, una cada 4 muertes es a causa de una trombosis, esto en el mundo, en Argentina por supuesto que también, qué importante sería que empezáramos a concientizar más, a entender que el diagnóstico precoz es importante porque son muertes que se pueden evitar, ¿eh? Y como una cuestión colateral también se evitan entonces las pérdidas de embarazo. Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias. Así puede hablar Max también. Bueno, agradecemos, Ivana, tu presentación desde la visión del paciente, que es fenomenal, y la problemática que sufren las pacientes en general, y además la importancia de la información, la difusión y la capacitación, que me parece que son hechos muy relevantes como para poder avanzar en estos temas. Bueno, y a continuación damos la palabra a Maximiliano Irizarry, que nos va a hacer la presentación del kit y el proyecto de federalización. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, si no se escucha o algo, por chat pueden escribir, pero bueno, les voy a contar, mi nombre es Maximiliano, como bien presentó a mí, les voy a contar desde un lugar del diagnóstico, es decir, la idea del webinar era enfrentar el tema desde la parte, desde el punto de vista médico, desde la parte de los pacientes, y aparte más de los diagnósticos de laboratorio. Así que, primero, antes que nada, agradecerle mucho a Cadime y a DIVPT por este espacio que nos permite juntarnos y charlar sobre esta problemática. Cuando hablamos de diagnóstico, son importantes dos partes, desde el kit propiamente dicho, como también los laboratorios. O sea, para que todo funcione, es necesario que haya laboratorios que conozcan de trombofilia hereditaria y que tengan acceso al diagnóstico, para así poder ofrecérselo a los pacientes, es decir, para que el objetivo que teníamos con Ivana y con Mariela es lograr que la trombofilia sea como algo federal, que estén todos y que todos tengan acceso, tanto desde poder hablar con un médico especialista, como también poder acercarse a asociaciones que la acompañen, pero también tener cerca algún laboratorio para poder hacer el estudio. Si no, el modelo de centralización en un único laboratorio conlleva de que no todos tienen el mismo acceso. Y eso fue un poco lo que nos propusimos cuando nos juntamos aquella vez con Ivana, decir, bueno, cómo lograr desde nuestro lado poder colaborar con el acceso, y ahí es donde importa tanto la relación con Cadime. Brevemente les cuento sobre nuestra empresa. Es una startup argentina, 100% argentina. Estamos en la Fundación Argentina de Nanotecnología, que está dentro del predio de la Universidad de San Martín. Acá hay fotos un poco de nuestro laboratorio. Nosotros en la FAM, en la Fundación, tenemos 2 laboratorios, uno para investigación y desarrollo y el otro que tiene una planta GMP para la producción de los kits.
es un poco el equipo que forma parte SEC. Nosotros lo que quisimos hacer es, sabiendo por ahí las complicaciones o las barreras que enfrenta un laboratorio para poder ofrecer biología molecular, decidimos desarrollar una tecnología propia, ¿no? Desarrollada por nosotros, que tenga el objetivo que ya desde su comienzo fue diseñada teniendo en cuenta la realidad de lo que son los laboratorios o los hospitales en Argentina o en LATAM. Muchos de los kits que ellos ofrecen son kits que son importados y que fueron desarrollados para otra realidad. Si bien en el caso de la trombofilia las mutaciones son mundiales, son las mismas, sin embargo a veces las prestaciones de los kits hacen que se puedan implementar o no. Es decir, al pensarse para la realidad de los países desarrollados, como Estados Unidos y Europa, cuando uno se quiere traer a los países emergentes, hay un problema con la accesibilidad. Y entonces eso es lo que nosotros quisimos hacer, desarrollar nuestra propia plataforma. Y decimos que es plataforma porque nuestro desarrollo avanzó tanto desde los reactivos al equipamiento y al software. Todo desarrollo nuestro, ya este kit está aprobado ante ANMAT, tanto el kit como el software, como producto médico. Y la tecnología está basada en las técnicas de PCR y microarrays. Un poco para que nos conozcan simplemente, la idea es abordar con nuestra tecnología los diferentes aspectos del diagnóstico, desde lo que es enfermedades hereditarias y genéticas, infecciosas y todo lo que es farmacogenómica. Dentro de hereditarias y genéticas, obviamente está trombofilia hereditaria, y acá está la aprobación por ANMAT, pero también estamos haciendo un desarrollo para una enfermedad rara con VAGO y un kit para todo lo que es detección y caracterización en oncomatología de los distintos tipos, clasificación de los distintos tipos de leucemias y linfoma. Y parte de lo infeccioso tenemos un panel respiratorio que analiza 15 virus y bacterias para todo lo que es hisopado nasofaringeo, y empezamos a trabajar junto con instituciones argentinas y brasileñas en desarrollo de un kit para detección de resistencia antimicrobiana, para todo lo que es genes de resistencia. Y en el área de farmacogenómica, bueno, todo lo que es NAT2 para el tratamiento de algunas drogas y todo lo que es un panel psiquiátrico. Y estos es súper importante cuando, bueno, en una presentación a mí me gusta recordar quiénes son, con quiénes trabajamos, porque es una forma también de agradecimiento a todas esas instituciones que apoyan día a día y que apoyan obviamente de un lugar de apoyar el ecosistema, y eso creo que es lo meritorio. Y bueno, tanto nosotros trabajamos mucho con el Hospital Italiano de Buenos Aires, con quien hacemos todas las validaciones. Trabajamos también con el CENIC, con el ISMALBRAM, con Invera, que es una fundación dedicada a resistencia antimicrobiana, y bueno, obviamente VAGO. Y en la parte comercial, nuestro distribuidor es Cromullón. Tenemos un convenio con Cadime. Y bueno, y con el laboratorio de Renzo, RedLab y Fundagem. RedLab y Fundagem participaron de la campaña, y el laboratorio de Renzo les voy a contar más adelante. Y también ya estamos empezando a trabajar en Brasil, convenios con con Locus, que es una empresa fabricante y desarrolladora de kits, y Solutio, que es un laboratorio de derivación muy grande en San Pablo. Y un poco lo que nos convoca, les voy a contar este proyecto que cuando vimos con Iván, a decir, bueno, queremos colaborar en trombofilia, veamos esto, ¿no? De la necesidad de que el diagnóstico sea federal, de que se pueda instalar a lo largo de distintas ciudades, o bueno, empezar por provincias y después ir achicando para poder estar en todos lados. Y por ese momento también surgió la conexión con Cadime, y teníamos el mismo objetivo, esto de lograr federalizar y lograr potenciar a los laboratorios tipo PYME, a lo largo del país. Entonces ahí empieza este proyecto de federalización con ese objetivo, y los objetivos era doble, ¿no? Por un lado,
capacitar y entrenar en biología molecular y en nuestra tecnología, pero también poder empezar a acercar de a poco el servicio de diagnóstico en biología molecular utilizando la tecnología IRIS, obviamente con un acompañamiento en conjunto, es decir, una empresa, una startup como la nuestra empieza de a poco y de a poquito vamos creciendo y la oportunidad de interaccionar con una cámara también es súper importante por las puertas también que se abren. Este proyecto contó con el apoyo súper importante del Estado, con 2 programas, Programa Nodos y Solución A1, y eso nos permitieron capacitar a más de 30 laboratorios y profesionales de la salud, desde laboratorios de análisis clínico, hospitales y técnicos, pero también médicos, que querían entender un poco cómo se hace el diagnóstico. A veces es importante que el médico sepa del otro lado para poder tener un diálogo mucho más fluido con los laboratorios. Y gracias a estos proyectos se armaron 2 nodos, a estos subsidios, perdón, y al proyecto de federalización. El primer nodo es el Instituto Universitario IUDPT, que pertenece a la Cámara, donde se montó un laboratorio con nuestra tecnología y es donde se llevan a cabo la capacitación y entrenamiento. Y esta imagen es el laboratorio de Renzo en Carlos Paz. Maxi, Sí. perdón, pero yo no veo la pantalla compartida, no sé si el resto la ve. Sí, así se ve bien, por lo menos. Ah, ¿sí? Ah, entonces, no, entonces soy yo, perdón. No, me asusté, digo, pobre, habla hasta ahora. No, igual gracias Mariela, porque si no se veía era fundamental. Pero bueno, entonces, instalamos en Córdoba la tecnología y se abrió el primer nodo en el interior, en Carlos Paz, donde este es el espacio que ocupa, como pueden ver, es muy chiquitito. Y la idea ahora es seguir avanzando con Cadime, de ir abriendo otros nodos en el interior del país, aunque sea primero por provincia, pero de esa forma seguir avanzando en poder llevar el entrenamiento y el servicio de biología molecular a base de la tecnología desarrollada por CEPIOTech. Finalmente, contarle 2 cositas, porque me corresponde a mí como laboratorio, contarles simplemente, bueno, un poco redondear lo que comentó Ivana de la campaña. Esta campaña fue súper importante porque fue como mostrar los datos, un primer indicio, y estamos ahora intentando hacerlo más nacional, así que invitamos a todos aquellos que les interese, estamos tratando de armarlo, a ver si podemos el año que viene hacerlo con mucho más pacientes, entre 500 y 1000 pacientes, para tener números mucho más sólidos. Pero una cosa súper importante que a nosotros nos importaba cuando nos juntamos con Ivana es, entendemos que la trombofilia hereditaria hoy se hace el test a aquellas personas que tienen el padecimiento, es decir, mujeres que han perdido embarazo, y recién ahí se autoriza el estudio. Entonces, una mujer o una familia tiene que pasar por 2 pérdidas de embarazo con todo lo complejo, tanto en salud como, ¿no?, humano, que eso significa. Entonces, el objetivo de la campaña es lograr concientizar para hacer un diagnóstico precoz de la trombofilia. Entonces, las mujeres que tienen trombofilia ya poder planificar con su obstetra antes de un embarazo cómo hacer, porque, como comentaba Mariela, una mujer que tiene trombofilia hereditaria, tratamiento con heparina, más del 85% de las mujeres llegan a término con su embarazo. Y sin heparina, solo el 10%, entonces es mucha la cantidad. Ahora, entendemos que es imposible que el sistema de salud soporte hacer trombofilia hereditaria a todo el mundo. Entonces, el objetivo de la campaña era buscar cómo armar un clúster, subdividir a las mujeres para poder, de esa forma, tener mayor prevalencia de casos de trombofilia hereditaria. Entonces, uno de los objetivos de la campaña fue eso, construir un formulario
que le permite al médico restringir ya no toda la población de mujeres, sino un grupo de mujeres. Y ese grupo de mujeres, lo que nosotros encontramos, que si uno analiza en ese grupo de mujeres, la prevalencia de trombofilia hereditaria es del 18%. ¿Qué significa eso? Si el Estado decidiera salir a hacer detección precoz a todas las mujeres, tendría una frecuencia de 2%, entre 2 y 5%. Entonces, de cada 100 mujeres encontraría 3 con trombofilia. Lo que nosotros vimos que con este formulario, cada 100 mujeres, 20, o bueno, 18, tienen trombofilia hereditaria. Entonces eso, mejorar un poco más todo eso, permitiría, obviamente, hacer campañas de diagnóstico precoz, pero ya a una subpoblación de mujeres, ¿sí? Ese fue el gran objetivo de la campaña, y la verdad que nos sentimos muy contentos por haber logrado este número, que es tan simbólico y tan importante. Y bueno, eso básicamente de nuestro lado. Nuevamente agradecerle a Ivana y a la asociación, porque es algo súper importante el trabajo que están haciendo. Es súper duro, pero a la vez súper importante para la sociedad. A Mariela, como decía Ivana, todo su carisma y todo su amor en tratar a los pacientes. Y es súper importante hacer todo esto en el contexto de un médico referente, que obviamente se necesita hacer bien las cosas de forma prolija. Y nuevamente a CADIME y a IBPT por este espacio y obviamente por el proyecto de federalización, que gracias a ellos se pudieron armar los nodos donde se hicieron los estudios. Así que muchísimas gracias a todos, y a Magalí Pobre, que está ahí, que es el back que permite que todo esto funcione. Así que muchísimas gracias, Magalí, y a todo el equipo de CADIME. Bueno, a continuación abrimos un espacio para las preguntas, que pueden hacerlas personalmente o bien por el chat. Así que bueno, esperamos las preguntas. Y la verdad que me llama mucho la atención y me sorprende gratamente ver cómo este grupo de personas, como Ivana, la doctora Mariela, Maxi, CADIME y todos, pudieron como unirse para generar este proyecto de la biología molecular y los nodos de la federalización. Y un poco refiriendo a Ivana y a Mariela, como de genios y locos, todos tenemos un poco, así que yo feliz por este acontecimiento. Y bueno, sigamos con las preguntas. Acá en el chat, perdón, Sofía Olsen hizo una pregunta. En el estudio que realizaron los pacientes con SAF, ¿qué le indicaron hidroxicloroquina? ¿Tenían diagnóstico de LES o fue independientemente? No, justamente no podían tener lupus, porque las pacientes con lupus sí o sí necesitan hidroxicloroquina. Eran pacientes que tenían un síndrome antifosfolipídico y que con el tratamiento clásico con aspirina y heparina habían vuelto a perder embarazos o habían tenido presión alta o restricción de crecimiento con tratamiento. Entonces eso se lo considera SAF refractario al tratamiento clásico. Y ahí fue cuando les agregamos hidroxi. Bueno, ¿alguien más con las preguntas? Bueno, realmente el silencio o fueron sumamente claros o crearon más dudas que certeza. Pero bueno, es que sabemos poco del tema, el tema recién se está instalando, la biología molecular también, el acceso a la biología molecular es como que impactó después del COVID, y bueno, esperamos que esto sea el principio de, bueno, de una gran campaña para la trombofilia, para la biología molecular, para el desarrollo de los kits de SED, para UDPT, para CADIME y bueno, para todos los que integramos esta comunidad. Hay Así una que, consulta, el doctor José Arias dice, en Argentina estudios de congénitas con embarazo menor a 12 semanas. Mariela. De trombofilas hereditarias a ver, estrictamente a partir del año pasado que salió la LIFE 2 que dice que las trombofilas hereditarias no se asocian con abortos del primer trimestre, no habría que pedirlas. Ahí lo que hay que ir a buscar es si la paciente tiene antecedentes personales o familiares de primer grado con trombosis, y en ese caso sí.
por ahí tuvo el aborto, pero además tiene un familiar con una trombofilia hereditaria y en ese caso sí hay que estudiarla antes que se vuelva a embarazar. Pero ya les digo, si uno es estricto con lo que dice la literatura, no hay que estudiar trombofilias hereditarias, sí trombofilias adquiridas en aborto recurrente. Ahí hay una pregunta también. Sí. ¿Querés que la leamos? Bueno, preguntan, en mi caso me estoy haciendo un tratamiento preventivo de trombofilia por MTHR variante C677T, heterocigota y resistente a la proteína C activada, por una pérdida a las 33 semanas de embarazo y ahora nuevamente embarazada. ¿Está bien la recomendación de tratamiento preventivo? A ver, si tenés una resistencia a la proteína C activada, ahí hay que ir a buscar el factor 5 de Leiden, porque es una de las causas de resistencia a la proteína C activada. Así que acá podrías usar el kit del doctor y hacer, no, pero en serio, hay que descartar que no tengas un factor 5 de Leiden. Vos tuviste una pérdida de 33 semanas. Esto sí se asocia con tromofilias hereditarias. No, las hereditarias no se asocian con abortos tempranos, pero sí con muertes fetales del segundo y tercer trimestre, sí con preeclampsia, con restricción de crecimiento, con desprendimiento de placenta. Así que sí, está bien que estés tratada. Acá te contestó que dice Sí, que que le te daba daban un... Sí, la idea normal, pero tenés una metilén, entonces, y una muerte fetal a las 33 semanas, por ahora sí. Digo por ahora porque la metilén, tetrahidrofolate reductasa, es de las trombofilias más suaves en cuanto a su riesgo de trombosis. Y entonces se discute en los congresos si seguirla incluyendo dentro de la rutina o no. Por ahora está incluida y por ahora la estudiamos y la tratamos. ahí nos preguntan, buenas noches, ¿podrá explicar un poco más en detalle el fundamento del kit? ¿Qué tipo de array es? Sí, cómo no. Nosotros, el array lo fabricamos nosotros, el microarray. Es todo fabricación nuestra, no es... hay empresas que venden, por ejemplo, Affymetrix, Roche, pero en ese caso eso es de esas empresas. El nuestro es todo fabricación nuestra. Y sí, eso. Y desde los vidrios hasta todo lo que tiene pegado, todas las ondas y todos los sonidos y primer que tiene pegado, tanto el array como lo que se utiliza para diagnosticar, también es desarrollo nuestro. Bueno, si no hay más preguntas, dejamos el contacto para que se puedan comunicar con los disertantes, ya está en el chat, y bueno, los esperamos para el próximo webinar, y además va a haber un curso de genómica en CADIME, en el UDPT específicamente, y bueno, sigamos trabajando en este proyecto que es tan interesante. Así que buenas noches a todos por mi parte y gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Ya.